Muchas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro informe de competitividad, que lo titulamos Competitividad como oportunidad para la mejora de nuestro bienestar. Voy a daros una introducción general y luego Gregorio os comentará ya más los detalles concretos del informe, ¿no? Donde, bueno, como el resto de principales servicios de estudio, nosotros también hemos revisado al alza el crecimiento económico para el presente ejercicio en el 2,3, es decir, estamos alineados con la mayor parte de los analistas. Lo cierto es que la economía española mantiene eh, un dinamismo desde el punto de vista del crecimiento económico, por un lado, lo cual creemos que es positivo, es decir, crecemos más que nuestros socios europeos. También desde el punto de vista del mercado de trabajo seguimos creando empleo, es decir, se sigue generando empleo y yo creo que esos son dos aspectos positivos, ¿no? Desde el punto de vista de la coyuntura económica, ¿no? ¿Cuáles son las debilidades? ¿No? Pues yo creo que hay que hacer un análisis, digamos, equilibrado de la economía española, del aspecto positivo y, digamos, los retos. Tampoco se están comparando bien el número de horas trabajadas, y esto es un tema que llevamos comentando desde hace tiempo. Y los grandes retos son, bueno, en primer lugar, que la economía española, la renta per cápita no se sigue comportando todo lo bien que nos gustaría, es decir, estamos ampliando nuestro diferencial respecto a la media de Europa, es decir, el PIB está creciendo más que en Europa, pero también está creciendo la población y está generando que la renta per cápita, que es una mejor medida de nuestro bienestar, pues no se comporte tan bien como nos gustaría, ¿no? La otra cuestión que también nos preocupa es la inversión. Es decir, la inversión no se está comportando bien, es decir, está por debajo de los niveles previos al COVID, mientras que en Europa está por encima. Y al final la inversión es absolutamente clave para mejorar la productividad del trabajo, que es la que va a aumentar esa renta per cápita y puede aumentar los salarios reales sin perjudicar la creación de empleo, ¿no? El crecimiento económico de España se está debiendo fundamentalmente a dos factores, ¿no? El gran comportamiento de los servicios, en concreto de los servicios turísticos, que sigue batiendo año tras año récords. Ha habido un cambio, digamos, en la composición del gasto, donde cada vez adquieren más peso en los servicios, y esto hace que España sea un país de servicios y nos está favoreciendo. También el consumo público en el año 2023 y también esperamos que en el 2024 se está comportando de una forma muy, muy positiva, ¿no? Para el año 2025 creemos que existe una palanca que nos puede ayudar, que es el sector de la construcción. Es cierto que los visados este año no se han comportado muy bien, pero sí hay buenas perspectivas desde el punto de vista de lo que son las indicadores de confianza del sector, y esto pues puede hacer que la inversión en construcción, por así decirlo, si hay, digamos, un decaimiento del turismo, pues puede compensar en parte, ¿no? Pero insisto, nuestro gran, problema es la inversión, y donde además observamos que fundamentalmente se está creando empleo en lo que es la empresa de cierto tamaño. En las empresas pequeñas y micropymes se ha destruido mucha empresa y no se está generando empleo. Y este aumento de los costes que se han producido en este grupo de empresas pues está haciendo mella. Y aumento de costes que son laborales, fiscales, que yo creo que han sido muy dañinos. En algún momento aumento de los costes energéticos. Es decir, que este aumento de costes que se ha producido en la economía española, pues ha afectado fundamentalmente a la microempresa y a la empresa pequeña, ¿no? Desde el punto de vista de la inflación, también es otro de los digamos, temas de grandes retos de la economía española. Estamos con la inflación superior a la media europea. La inflación de última milla, que suelen decir los bancos centrales, es decir, entre el 3 y el 2%, va a costar mucho más reducirla, porque lo que está ahora más, digamos, encajonado dentro de la inflación es la inflación de servicios. Y esa siempre es mucho más complicada de reducir y además está muy ligada a la evolución de los salarios. Por tanto, un segundo gran reto es la inflación, y donde además creemos que es muy importante que los salarios no aumenten por encima de la productividad para evitar o para conseguir que la inflación baje y que los tipos de interés también puedan bajar más rápidamente, porque si la inflación no baja, pues igual los tipos de interés bajan menos. Desde el punto de vista del déficit público, aquí tenemos un reto
nacional y europeo, yo diría. Es decir, es cierto que no somos el país europeo con peor situación de déficit público, pero sí tenemos un déficit público muy alto, es decir, sobre todo porque el crecimiento económico que tenemos está por encima de nuestro potencial y seguimos teniendo déficits públicos por encima del 3% y una deuda pública del 110%. Y bueno, yo creo que es muy importante tener una senda de reducción del déficit público, tanto en España como en los países endeudados y con déficit en Europa, ¿no? Y ese es otro de los grandes retos que tenemos. Y en definitiva, pues a modo de conclusión, el gran reto de la economía española, siempre hemos dicho, es la productividad. Y bueno, hay varios gráficos que yo creo que aquí lo demuestran, que Gregorio puede un poco daros un poco más de detalle, ¿no? Y eso es un poco un análisis muy general, pero si quieres, Gregorio, concreta tú más y da un poquito más. Sí, un poco por reflexionar, como tenéis en el informe, lo cierto es que la economía mundial ha empezado este 2023 con un dinamismo mayor de que se esperaba hace no, solo unos meses. En octubre los señales de PMI daban recesión, ahora en mayo ya anda en expansión, y un crecimiento que por vez primera en la historia hemos asistido a un ciclo de endurecimiento monetario financiero sin que desemboque en recesión. Y entonces este contexto internacional favorable es el que caracteriza la situación actual, con una circunstancia de que la inflación ha empezado a alejarse de los niveles de 2 dígitos que tenía hace año y medio y está ya en niveles de 3% en Estados Unidos, en Europa incluso por debajo, pero que le está costando mucho trabajo el reducir a niveles inferiores. ¿Por qué la inflación le cuesta trabajo reducir? Pues entre otras razones porque esta misma robustez del crecimiento mundial presiona alza la inflación, porque los precios de las materias primas desde enero han empezado a subir. Es verdad que el petróleo en mayo flexionó, pero desde enero ha empezado a subir. Y porque tenemos un naciente componente de inflación en algunos sectores con menor nivel de competencia, en el que los costes laborales presionan al alza los precios. Y esto es lo que explica que la inflación está persistiendo más allá. De hecho, un problema de riesgo que hay de tensión en el escenario internacional es las tensiones geopolíticas, que a su vez podían tensionar los escenarios de materias primas. Aún así, afortunadamente ha empezado ya el ciclo de bajada de tipo de interés por parte del Banco Central Europeo, y aunque el ritmo y la intensidad de estas bajadas va a ser menor que la que se barajaba hace unos meses, precisamente por la persistencia de inflación en niveles todavía por encima de los niveles de estabilidad de precios. Aún así, se espera que los tipos de interés en este año puedan bajar en Europa de orden de 50 puntos básicos adicionales a los actuales y los 50 puntos básicos al año siguiente. Y de igual forma en Estados Unidos también se espera una bajada similar tanto este año como el que viene. Por lo tanto, el escenario financiero internacional va a ser más favorable que lo que ha sido en el pasado a España. Respecto a la economía española, nos encontramos con una economía española que está creciendo fuertemente en este arranque del año, muy por encima de lo que se preveía hace unos meses. De hecho, la revisión de la contabilidad nacional publicada hoy ha dado incluso aceleración de 0,7 del cuarto trimestre al 0,8 del primero. Y el crecimiento, por lo tanto, del conjunto del año 2024 va a ser positivo. Nosotros estamos cuantificando en un 2,3%. Aquí hay un cierto efecto rastre estadístico, que es que es la parte de crecimiento interanual que se debe a cómo terminó de bien el año 2023. Este efecto arrastre estadístico, sin embargo, no va a ser tan potente de cara al 25, porque se espera que la segunda mitad del 24 va a ser más moderada que como ha empezado el año, y por lo tanto esto es lo que explica en buena medida porque estamos planteando el año 2025 un crecimiento inferior al de 2024 a tasas del 1,8%. Este crecimiento inferior del 1,8 no se debe, en primer lugar, al efecto arrastre estadístico, que va a ser de menor magnitud. También se debe a la persistencia de inflación en niveles elevados, que va a también restar algunos niveles de crecimiento, y ya también a la moderación que en algunos componentes se puede esperar derivado del contexto de incertidumbre habido. De hecho, la inversión seguirá siendo un factor que no va a recuperar el dinamismo que se tendría que esperarse. Al día de hoy, la economía española tiene una robustez muy fuerte basada en tres circunstancias. En primer lugar, las exportaciones de servicios, sobre todo servicios de turismo. El turismo está en niveles históricos, este año va a marcar récord turístico España, tanto en nivel de visitantes como en el nivel de gasto. En segundo lugar, el ciclo positivo de empleo. El empleo está comportándose muy favorablemente, entre razones muy por el empuje de la población que está viendo y también como consecuencia de que no hemos indiciado la economía española a los precios como se hacía en el pasado.
Y en este contexto el empleo está siendo muy robusto, las tasas de crecimiento del primer trimestre de lo que estamos conociendo de la afiliación está creciendo a cerca de 0,7% en tasa intertrimestral. Y el tercer componente del consumo público. El consumo público está siendo también muy robusto y este consumo público, sin duda alguna, esa ha sido la componente más adelantada en recuperación económica, con la dificultad de que el consumo público, por definición, es una variable que ha de financiarse. Y como está funcionando con déficit público, es una variable que está mostrando crecimiento del futuro al presente. Y en un concepto de normalización de reglas fiscales, este consumo público no va a ser tan dinámico. Y por contra, la variable que pensamos que estamos preocupados por ella mucho es la inversión. La inversión empresarial está en niveles muy moderados cuando tenía que estar por encima de la media de la Unión Europea para poder converger. Tendríamos que crecer la inversión para poder dotar un estado de capital productivo a semejanza de nuestro nivel entorno europeo. Y tenemos que tener una inversión fuerte para poder incorporar las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias de sostenibilidad y digitalización. Sin embargo, la inversión no está repuntando. ¿Por qué la inversión no repunta? En primer lugar, porque tiene un problema de rentabilidad insuficiente para compensar el aumento del coste de capital, la componente fiscal del coste de capital que también ha subido y la prima de riesgo que deriva de la incertidumbre. De hecho, uno de los factores que explican también esta debilidad de la inversión es la alta dosis de incertidumbre. Las empresas, en la reunión de coyuntura que tuvimos, evidenciaban la incertidumbre como uno de los factores que frenaban el proceso de inversión. Y llegado aquí, también tenemos el problema de los fondos europeos. Los fondos europeos se están distribuyendo y aplicando con unos retrasos que, por un lado, evidencian los problemas de gestión, pero por otro lado, evidencian las dificultades que tiene la inversión en España para acometerse. El momento en que se inicia un proceso de inversión hasta que se puede materializar lleva consigo un largo periodo de tiempo derivado de licencias administrativas, gestiones, retrasos, implementación. Y esto es un problema que en España es especialmente grave y, de hecho, ya lo hemos detectado en otros tipos de informes. Y llegado a este punto, la economía española tiene una tendencia favorable, estamos creciendo por encima de la media de la Unión Europea, estamos normalizando ya la pérdida de COVID, pero sin embargo hay variables que siguen retrasando la recuperación. La principal es la inversión y otra variable que también empieza a preocuparnos es la rentabilidad. La contabilidad nacional que se ha publicado hoy evidencia que el primer trimestre del año 24 hay un retroceso del excedente bruto de explotación de un 2% en relación a cómo terminó el año pasado. Por eso, este informe como tal lo hemos hecho monográfico acerca de un tema que pensamos que debe ser el eje de la política económica de los próximos trimestres, que es la competitividad. Es verdad que tenemos un sector exterior potente, pero muy, muy favorecido por el entorno exterior, porque lo que son los indicadores de competitividad, vemos, aquí tenemos en primer lugar, que me gustaría, en la nota de prensa está y en el estudio está, el indicador de competitividad que hemos presentado a partir de IMD, en el cual se evidencia que España tiene un déficit de competitividad de un orden del 8% respecto a la OCDE, con base a OCDE 100 en la actualidad. Además, cuando vemos la evolución del tipo de cambio efectivo real, vemos como España ha perdido competitividad en los últimos 3 años. También vemos que hemos perdido competitividad en términos de cuota de mercado. Es decir, tenemos una pérdida de competitividad en los indicadores cuantitativos de tipo de cambio efectivo real en cuota de mercado y en los indicadores cualitativos del IMD, que engloban los factores determinantes de competitividad, que hacen necesario para que el sector exterior pueda mantener la pujanza que es muy fuerte hasta ahora, pero más sustentada en la componente de servicios que en la componente de bienes. Lo que está sustentando el sector exterior español es los servicios, turismo, no los bienes, que son los que se ven más perjudicados por la competitividad. Hace falta que la competitividad vuelva a ser el eje de la política económica. ¿Cómo podemos hacer el eje de la política económica la competitividad? Pues en primer lugar, subsanando aquellas deficiencias que la economía española está lastrando la competitividad. En primer lugar, la productividad. Nuestra dispar evolución de la productividad tensiona al alza los costes y el indicador de costes relativos de España frente a la Unión Europea se ha deteriorado por esto. Es decir, no tanto por la evolución de los salarios, sino por la evolución de la productividad que hace que los costes laborales crezcan por encima de los salarios. En segundo lugar, tenemos que revisar lo que es la parte del sector público. Salimos muy mal en el indicador de competitividad como consecuencia que nuestro déficit público es inferior, como decía el presidente, al de otros países que tienen más problemas, como es Italia y Francia, pero estamos en la cabeza de la Unión Europea entre países con más déficit. Y además tenemos un problema agravado, que este déficit está conviviendo con una fuerte subida de impuestos que hemos aprobado en los últimos años. Por lo tanto, tendríamos que revisar nuestro sistema fiscal de una forma inteligente para asegurar la recaudación, pero con reducción del nivel de distorsión que provoca. Y luego tenemos también que enfocar aquellas actividades de inversión que son las que hacen necesarias a largo plazo la economía española, como son la digitalización, la sostenibilidad, la investigación, desarrollo e innovación. Estamos ahora mismo en el inicio de un ciclo productivo de largo plazo dedicado a la nueva tendencia de inteligencia artificial,
pero para poder participar en el mismo de forma exitosa tenemos que generalizar este tipo de inversiones y tenemos que complementarlos con otros grandes problemas de competitividad que hemos detectado, que es los problemas de capital humano y educación. Cuanto más capital humano, más y más de más y, mejores infraestructuras, mejor sistema fiscal, un sistema regulatorio con unas mejores prácticas, pues todo ello harían que la competitividad pudiera seguir el indicador y la palanca de crecimiento. Porque no es casual que las exportaciones de bienes tengan más dificultad que la de servicios, que la inversión sea la variable retrasada, que la rentabilidad empiece a deteriorarse, porque todos ellos no son manifestaciones del problema de competitividad que la economía española tiene. Afortunadamente tuvimos una ganancia muy fuerte en competitividad, en el estudio lo tenemos del año 2012 al 18 y esto es lo que te está permitiendo todavía sostener en alguna medida nuestra fortaleza exterior. Pero la tendencia más reciente es justo la contraria. Especialmente desafortunado es que, por ejemplo, en el indicador internacional de competitividad estamos ahora en el puesto 40 de 67 países, como vemos en el informe, cuando el año pasado estábamos en el 36. Hemos perdido solamente 4 puestos en un solo año. Dentro de la Unión Europea estamos ya en el 19, cuando el año pasado estamos en el 18, hemos perdido un puesto. Es decir, la tendencia de pérdida de competitividad es importante y ahí se está evidenciando la ausencia de reformas estructurales de la economía española para crear un clima más favorable a la empresa, a su proceso de inversión, su proceso de crecimiento y su proceso de desempeño. Y por lo tanto, esto podría comprometer la capacidad de crecimiento potencial de futuro de la economía española y pensamos que debe ser una prioridad que de alguna manera está dejando de lado. Y como decía el presidente, el hecho de que la productividad se haya deteriorado, el hecho de que la renta per cápita se haya deteriorado, no son sino consecuencia de este insuficiente crecimiento, que a su vez es consecuencia de este déficit de competitividad. Factores todos ellos interrelacionados. Y sin más, animándoles a que lean ustedes el informe, que es muy exhaustivo, tanto en la parte de coyuntura internacional española como en la parte de competitividad, quedamos a su disposición para todo lo que quieran plantear. Eh, veo que no se creen que vayan a quedarse en el 3% el déficit ni este año ni el que viene y por tanto se va a incumplir lo que dicta la Unión Europea. Luego, no sé si tienen la cifra de cuánto ha aumentado el diferencial con la renta per cápita europea. Y la otra se me ha olvidado, cuando me acuerde, os la hago. Alrededor del 3%. Sí. El 3,4. El 3,4, sí. Es decir, el 3,4. Bueno, este año tenemos los presupuestos prorrogados. Y bueno, también va a depender mucho de las medidas que se vayan implementando a lo largo del año, ¿no? Se va a eliminar, hoy se eliminaba el impuesto del IVA sobre el aceite. Hay medidas que implican mayor déficit. Hay que ver un poco también qué medidas se van introduciendo a lo largo del año, pero sí en esa previsión está en el 3,4. Es decir, eh, hay que ver también cómo evolucionan los ingresos, es decir, no es fácil hacer una previsión, pero por debajo del 3% lo vemos que va a ser improbable. Sí, el problema que tiene el déficit público es que los estabilizadores automáticos han sido el principal mecanismo de corrección. El déficit estructural español sigue por encima del déficit observado y el año pasado hemos tenido la ventaja que afecta al ingreso positivo muy fuerte la inflación. Estamos hablando de que el crecimiento nominal del PIB estaba por encima del 8, cerca del 8,5% y este año el crecimiento nominal del PIB va a estar el 5,5%. Entonces, esta bajada en el crecimiento nominal del PIB es lo que te explica que la corrección derivada de estabilizadores automáticos va a ser de menor magnitud que la que se experimentó el año pasado. Y porque realmente, con la ausencia de prórroga presupuestaria, lo que hay medidas discrecionales de control de gasto como tal no ha habido. Es únicamente el efecto de estabilizadores automáticos que se extiende y que en un contexto de menor inflación va a ser de menor intensidad. Y luego la renta per cápita, lo tenía que comprobar porque el dato aquí no lo tengo de memoria, pero creo recordar que en este periodo de los últimos 4 años se ha deteriorado cerca de un 3%. Habría que comprobarlo, si quieres lo miramos. La Es un comparativa, 3%. Eso. De diferencia
Estamos un 18% por debajo, un 18% por debajo. De la media Sí, de la media de la Unión Europea, a ver, de la eurozona. sí, lo de la renta per ¿Y cápita se de amplía el diferencial? ¿Cuánto? un 3%. 3%. Sí, este es un problema importante porque España en la actualidad, a diferencia del pasado, que habíamos dejado de ser beneficiarios, en la actualidad tenemos un nivel de renta tan moderado que somos potenciales beneficiarios de fondos de cohesión, cosa que en el pasado no lo teníamos. Es decir, España ha tenido un deterioro muy fuerte de la renta per cápita en términos relativos y que es una de las cuestiones que tenemos que Se ha revertir. producido un aumento importante de la población, fundamentalmente a través de la inmigración, y esto ha generado que a pesar de crecer, la renta per cápita pues, no ha aumentado. Y, lógicamente, la productividad pues, es la principal causante de que la renta per cápita no haya aumentado, la baja productividad. Sí, tenemos un problema que las variables per cápita están teniendo peor desempeño que las absolutas. Por ejemplo, en el consumo privado se ve. El consumo privado per cápita prácticamente está un poco por debajo del existente hace 4 años y sin embargo estamos asistiendo a una compasión de consumo privado como consecuencia del aumento de población. Entonces las variables de consumo privado per cápita están deterioradas, la de productividad también se ha visto deteriorada por trabajador y la renta per cápita también. Las variables relativas se han visto deterioradas. En un contexto de aumento de población, lo que tendríamos que hacer es lo contrario, tendríamos que aumentar la inversión, entre otras razones, para poder garantizar que el stock de capital por trabajador fuera el mismo, o para poder mantener el stock de infraestructuras a niveles de nuevo aumento de población que no deja de ser una mayor demanda de necesidad de infraestructuras. Y sin embargo, la variable que podría atender a esta mayor demanda es la que va a retrasar en el ciclo económico, que es la inversión. Por eso pensamos que la inversión va a recuperar en la medida que se priorice la competitividad económica. Es decir, que la competitividad económica es la palanca que podría ayudar para mejorar la inversión empresarial. Competitividad económica en un sentido amplio, es competitividad económica, seguridad jurídica, rentabilidad, barreras, fiscalidad, etcétera, etcétera. Habéis comentado que el crecimiento del PIB se ha debido básicamente a la deuda y al déficit. Explicar un poco eso. No, parte del crecimiento, es decir, España tiene 3 motores de crecimiento en la economía española. Uno ha sido la aportación de turismo. La aportación de turismo ha sido un factor muy positivo del crecimiento económico y estamos en nivel histórico. Eso es un factor sano y positivo y además tiene la ventaja de que es un sector muy intensivo en empleo que a su vez ha espoleado el empleo. El segundo factor es el empleo. El empleo ha sido un factor de crecimiento porque, a diferencia de otros ciclos, en la actualidad la elasticidad de crecimiento del empleo es muy alta. Dado un nivel de crecimiento, se logra generar mucho empleo. Aquí pensamos que uno de los factores que ha podido aumentar el empleo, aparte del marco institucional, que es más favorable que existía en la anterior crisis económica, está en el aumento de la población. El aumento de población te permite de disponer de mano de obra en un contexto de crecimiento económico. De hecho, las empresas se quejan de lo contrario, se quejan de que tienen dificultad para cubrir vacantes. Es decir, por lo tanto, todo lo que sea aumentar la población existente o formar a la disponible a los efectos de casar oferta y demanda de trabajo es un factor que aumenta el empleo. Las empresas están quejando de vacantes, pero el aumento de población sin duda ha favorecido la creación de empleo. Y el tercer factor es que el consumo público ha sido un factor de crecimiento de actividad económica española importante. En el año 2023 el consumo público creció por encima del PIB real y este año están tasas parecidas al PIB real. Y este consumo público, si bien da un crecimiento estadístico, no es un crecimiento económico como tal. Entre razón, el consumo público no genera bases imponibles que aumenten la recaudación, sino que consume gasto público. Y además este consumo público se manifiesta en una circunstancia de déficit público. Entonces, un consumo público financiado con déficit público no es sostenible a medio y largo plazo como factor de crecimiento, porque en el fondo lo que estás haciendo es trasladando crecimiento del futuro al presente, cuando este déficit público tengas que normalizar su financiación y estabilizar el mismo. Por eso no es la parte más sostenible y más robusta del crecimiento económico. El problema aquí es lo que llamamos el déficit estructural. Todo el mundo entendíamos que cuando llegó la crisis COVID se abría el déficit público. Pero lo que no se entiende muy bien, si estamos creciendo a tasas tan importantes y por encima de la Unión Europea, que el déficit público español siga siendo tan elevado. Y el problema es que con crecimientos nominales, como ha pasado el año 2023, con un crecimiento nominal
del 8,5% entre deflactor del PIB y crecimiento económico, no parece razonable tener un déficit público del 3,6%, porque esto quiere decir que tu déficit estructural está por encima de ese 3,6%, está a nivel del 4%. Y España tendría que reconocer su déficit estructural, ante todo por la vía que no lo ha hecho hasta ahora, que es por la vía de la mejora de la eficiencia del gasto público, por la colaboración público-privada y no tanto por las subidas permanentes de impuestos que al final restan crecimiento a largo plazo. Es decir, la subida de impuestos, sobre todo sobre la empresa que se han competido en los últimos años, son unos factores que explican la debilidad de la inversión empresarial y, por tanto, el crecimiento derivado de la misma. Y ese es uno de los grandes retos pendientes, la necesidad de normalizar nuestras finanzas públicas a medio y largo plazo y la no posibilidad de seguir descansando en el consumo público como variable explicativa del crecimiento económico. Factor del PIB, no tengo aquí ya. 5,9. El factor del PIB, 2,5. El PIB, que es un crecimiento de cerca de 8, de 7,5, perdón, no 8,5, 7,5. 7,5 y ahora el crecimiento es de 5,5. La corrección es mucho menor. El crecimiento nominal del PIB del 23, como ha dicho el presidente, es 7,5, no 8,5, que me he equivocado.